Buenas tardes, bendiciones allí para todos los que nos ven y para todos los que van a ver este video. Bueno, hoy sábado 4 de abril. Bueno, otra vez trabajando para Dios, para eso Él nos hizo, para trabajar para Él. En este video de hoy vamos a hablar, o sea, vamos a hablar de algo muy importante, demasiado importante, para que todos los que estén allí estén muy atentos. Primero, pues, esperar que ustedes tengan su Biblia y los que no, pues, corran a traerla o búsquenla. Saben que a mí me gusta que ustedes tengan la Biblia, lean y relean versículo y capítulo y lo que yo voy a decir acá, ustedes lo cojan y luego que termine esto, ustedes lo cojan y lo lean y lo mediten y mediten en lo que yo he dicho también, para con eso ustedes se dan cuenta que hay congruencia con lo que yo digo y con lo bíblico, porque no me gusta salirme del contexto bíblico, siempre es tratar de hacer todo según la Biblia. Bueno, entonces espero que ustedes, después de ver estos videos, ustedes vayan a la Biblia y lean atentamente cada versículo para que vean y confirmen que es verdad. Siempre hay que confirmar lo que nos dicen. Bueno, vamos a Deuteronomio 6 para empezar a hablar bíblicamente. Ya ahorita hablamos de una situación personal y familiar que nos está ocurriendo en estos momentos, pero precisamente por eso que nos ocurrió, Dios no me mandó a hablar de esto, ¿no? O me envió a hablar de esto. Deuteronomio 6, capítulo 5. Amén. Bueno, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy me toca con esta Biblia, con el celular, porque como ven, no estamos en el mismo lugar de siempre. Bueno, estamos en la casa de la mamá de mi esposa. Ya ahorita doy el testimonio de por qué. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Bien. Luego de este vamos a Mateo y seguimos rápidamente. Vamos a Mateo. Como sabemos es un mandamiento, ¿no? Lo que acabo de decir. Mateo 22, del 36. Vamos a leer desde el 36. Versículo 36 hasta el 38. Como les digo, anoten, escriban y luego de que yo termine ustedes van a la Biblia. Bueno, entonces leemos desde el 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le estaban preguntando a Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bueno, pues así se llama de lo que vamos a hablar hoy, el gran mandamiento. Eh, Dios es el creador. ¿Mm? Y aquí voy a dar un anticipo de lo que voy a hablar la otra semana, porque pues haciendo esta prédica llegué y me envolví en esto un poco, pero es muy extenso, entonces voy a dar un preámbulo. ¿Por qué? Sí, tiene que ver con lo mismo. Bueno, Dios creó todo lo que ves a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Allí les digo a ustedes, miren a su alrededor, miren todo, miren las cosas, miren su celular, miren el computador, miren la cama, la ropa, el televisor, no sé, lo que tengan alrededor, mírenlo todo. Las lámparas, los bombillos, todo. Todo eso fue creado por Dios. Bueno, la más mínima cosa que ustedes tienen allí fue creada por Dios. Sí, ustedes van a decir, no, pero el televisor lo hizo el hombre. Sí, pero ¿cómo? Ya después vamos a investigar por qué digo que todo es creado por Dios. Mm, Mira a las personas que tiene al lado, también son creadas por Dios. Usted mírese por dentro, cada cosa que usted tiene por dentro, cada pensamiento, cada sentimiento, cada dolor, cada angustia, todo eso también es creado por Dios. Todo usted, todo su ser, todo lo que usted es creado por Dios. Bueno, porque Él es el dueño de todo. Entonces, como estoy hablando del creador, ¿cierto? Del creador. Entonces, quise mirar una cosa que es básica, y es que no hay ciencia, o sea, la ciencia intentó o intenta todavía desmentir la verdad bíblica sobre la creación del mundo. Si le meten evolución o le meten teorías
teorías como la del Big Bang, que realmente son teorías, no son comprobadas, ¿sí? En cambio, ellos se pusieron, hay científicos que estudian la Biblia para tratar de desmentirla y en vez de desmentirla lo que ven es que se acerca más a lo que ellos han investigado, a lo que ellos hacen científicamente. Entonces vamos a ver algunas cuestiones en las que ellos tratan de meterse allí. Por lo menos dicen, bueno, lo de los días cuando fue creada, que el primer día, que el segundo día, que el tercer día, sí, allí en la Biblia nos dice que fueron 6 días y el séptimo descansó, ¿cierto? Pues allí tampoco nos dice que los días son de 24 horas, ¿cierto? No especifica, no, un día de 24 horas, no. O dice, no, 24 horas creó al hombre, o 24, no. Dice los días y es como un espacio que deja Dios para el tiempo, ¿sí? No puede decir lo creé en 100 años, o en 2 años, o en 3 años, ¿sí? Es un espacio que se da, eso es básico para entender, que no se puede, que Él no lo hizo, digamos, en días. Ahí tal vez habla de horas y de cosas así. Entonces, los días no se especifican que son 24 horas, pueden ser más, puede ser, no sé, pero digamos que no se especifica que sea el día que nosotros conocemos hoy. Eh, Dios es supremo. Cuando uno dice que algo es supremo es porque no puede ser creado, ¿sí? No puede ser creado, o sea, la ciencia trata de decir, no, pero bueno, Dios creó la tierra, Dios creó el universo. ¿Y quién creó a Dios? ¿Sí? Ellos tratan de decir algo como eso. Pues Él es supremo y por eso no puede ser creado. Dicen, bueno, ¿y en qué tiempo? ¿Por qué tiempo? ¿Desde cuándo existe? ¿Desde qué época? Pues es sencillo, Él no depende del tiempo. Siempre ha existido y siempre existirá. Dios, Dios no, digamos, no es hecho de materia, ¿sí? Porque pues vemos allí, si leemos Génesis, que, de lo que estoy hablando en Génesis, vemos que, que Dios que creó la materia. Discúlpeme, inventar y crear son dos cosas diferentes. Creó la materia, ¿bien? Dios creó la materia. Entonces, Él no puede ser de materia. Son cosas, estas cosas que yo le estoy diciendo, son cosas que los científicos tratan de refutar y que al final han llegado como a un stand-by de que dicen, bueno, es más probable que sea verdad, dicen los científicos. Nosotros obviamente sabemos que es verdad. Según, según la Biblia, o sea, y lo que nos dice de la creación allí en Génesis, eh, el tiempo que habla en la Biblia de la creación y el tiempo que tiene la Tierra en la Biblia, científicamente, también les da ese tiempo. O sea, científicamente la Tierra está formada en el mismo tiempo, 3500 o 3600, discúlpeme, no me acuerdo bien. Creo que es 3500 años que tiene la Tierra. Lo mismo le da a los científicos, el mismo tiempo. Entonces, digamos que coinciden también en eso, ¿ven? Entonces ahora sí vamos a de lo que estamos hablando, que es el primer mandamiento y lo que le llamé yo a este título, el gran mandamiento. Entonces para empezar, digamos, a hablar de lo que les decía acerca de lo que nos está sucediendo como familia, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan allí en sus Biblias. Como les digo, anoten si lo busco muy rápido y si lo leo muy rápido. Primera de Juan 4, versículo 19. Bien, allí nos dice Juan, en Primera de Juan nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Mm? Amén, ¿no? Amén. Y los invito a que este capítulo, luego que se acabe el video y luego que vean esto, lo lean completo. Es un capítulo muy interesante y digamos que nos habla precisamente de amor, del amor. ¿Y por qué meto este versículo de cuando decimos nosotros le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Precisamente por eso, porque allí en el gran mandamiento nos dice eso, ¿no? Nos dice, y amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, voy a lo que nos sucedió hoy anoche. Estamos en el hospital, ya mi esposa dio a luz, tuvimos nuestro hijo el jueves en la madrugada, eso se quedaron todo el jueves. El viernes ya nos empezaron a decir que de pronto podría quedarse nuestro hijo Samuel. Bueno, entonces
resultó así todo el día del viernes y no me dieron, digamos, la razón de si lo dejaban o no. Simplemente dijeron, estamos haciendo un examen, usted puede ir para su casa, ellos igual se quedan acá. Y bueno, arranco para mi casa, llego a mi casa, estoy haciendo algunos quehaceres, algunas cosas de la casa y me llama mi esposa, entonces me llama llorando. No, que van a hospitalizar a Samuel. Yo, uy, ¿cómo así? ¿Por qué? Eh, él, el tipo de sangre de él disculpe, es B positivo. El de mi esposa es O positivo, entonces no son compatibles. Entonces, pues es un digamos que se podría hacer una enfermedad que se llama ictericia, ¿sí? Entonces la ictericia es algo que también afecta al hígado, bueno, algunas otras cosas, pero es más que todo que no son compatibles la sangre de la mamá con el bebé. Entonces se tiende a volver amarillo. Bueno, entonces me llama ella, mi esposa, que es la que está grabando, ahorita la ven. Y entonces me dice que lo dejan hospitalizado, lógicamente pues llorando y todo esto. Yo ya tengo un hijo grande de 10 años y pues la verdad nunca digamos que nos habíamos apartado, o ella estaba con él o yo estaba con él, ¿sí? O bueno, lo llevábamos con algún familiar, pero digamos solo, completamente solo, sin ningún familiar y sin nosotros no habíamos tenido esa experiencia. Y más pues yo no sabía, no tenía digamos el conocimiento de lo que estaba pasando. Yo pensé que esto no pasaba muy seguido y la ictericia, yo creo que más de uno que me está viendo allá la conoce porque es bastante conocida. Entonces, sí, sucede esto, ¿no? Entonces, bueno, ella me cuelga llorando, tal. Yo trato de calmarla y tal, pero luego que suelto el teléfono, me quebranto. Me quebranto y empiezo, ¿por qué? ¿Sí? Empieza uno a decir estas cosas y a exaltarse y a, digamos que a quejarse, ¿cierto? ¿A quejarse con quién? Con Dios, ¿cierto? Entonces empiezo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tal? ¿Por qué? Porque no simplemente estoy con mi familia en la casa, tú sabes que nosotros te servimos, sabes que somos siervos tuyos todos y que Samuel también va a ser un gran siervo tuyo porque yo lo guiaré por ese camino hasta que tu sabiduría me llegue. Y bueno, así, tal. Y empieza el Señor a mostrarme tal. Y entonces me dice, no es preguntar por qué, es preguntar para qué. Allí cuando empieza a decirme estas cosas Dios y el Espíritu Santo lo empiezo a sentir y a hablarme el Espíritu Santo y a interceder, empiezo a entender que no es por qué sino para qué. ¿No? Y entonces me muestra que no es que nosotros tenemos que, que mirar, como dicen los mandamientos, dioses ajenos, ni imágenes, ni nada de esto. Y lo que voy a hablar es algo, suena duro porque cuando yo era parte del mundo no creía esto que les voy a decir. Pero Dios, que es el creador de todo, el dueño de todo, es y será siempre el primero, por encima de cualquier cosa y de cualquier persona. Es difícil, lo sé, porque para mí fue difícil, pero Él me lo explicó así. Y me mandó a este mandamiento porque este es el gran mandamiento. Todos los mandamientos son importantes, ¿sí? Todos son muy importantes y todos los mandamientos son un principio, ¿sí? Aunque los puso, eh, los creó Dios para los judíos a través de Moisés, que ya conocimos la historia, pero es un principio para todo el mundo, porque nos sacó para todo el mundo. No matarás, no robarás, todo esto, ¿sí? Es un principio básico del mundo. Y de allí precisamente sacamos no robarás ni no matarás para hacer una ley para la sociedad, ¿no? Entonces, es un principio muy básico. Eh, También me mandó a esto porque después hablaremos de los otros mandamientos con más tiempo, ¿sí? Voy a hablar solo de este mandamiento. Y entonces me dice, tú no puedes pensar o olvidarte de mí, ¿sí? Tú tienes que estar concentrado en mí siempre, porque si tú estás concentrado en mí siempre, yo estaré concentrado en ti también. Y cuando se refiere a mí es a mi familia, a mis hijos, a todos. No estoy diciendo que por eso mi hijo se quedó en el hospital, ¿no? No sé porque no me dijo eso exactamente, pero sí me mandó a hablar estas palabras cuando yo le estaba clamando. Entonces, es allí donde me dice, vea este mandamiento, ¿no?
porque es el gran mandamiento y es el que manda para todo. Y como les digo, Dios está por encima de su esposa, de su madre, de su padre, de sus hijos. Si nosotros ponemos por encima de Dios hasta de nosotros mismos, Él nos va a bendecir y nos va a dar grandes tesoros, grandes premios, ¿sí? Y no solo espiritualmente, sino también a nivel de nuestra familia. Entonces, cuando usted empieza a amar a Dios sobre todas las cosas, usted empieza a amar a todo el mundo. Yo cuando entendí eso y empecé a amar a Dios sobre todas las cosas, entendí que amar a mi esposa era completamente diferente a lo que yo hacía antes. Amar a mi hijo era completamente diferente a todo lo que hacía antes, ¿sí? Si usted empieza a amar a Dios por encima de todas las cosas, créame, que si usted pone a Dios primero, Dios a usted le va a dar ese amor de Dios, el amor en Dios, que es algo increíble, es algo de verdad que experimentar el amor de Dios es algo increíble y ayer lo sentí, ese amor. Y dirán ustedes, pero ¿por qué, digamos, tiene que pasar algo malo? ¿Y por qué permite que pase algo malo? Porque nos ama. Cuando uno dice, Dios me ama, ¿cierto? Entonces no es solo, cuando ustedes aman a sus hijos padres allí, no es solo darles cosas, ¿cierto? Su hijo le pide, bueno, necesito una chocolatina, y usted se la da y ya, ya con eso es mi amor, ¿cierto? No, usted trata de enseñarle, ¿cierto? Y entonces cuando usted enseña le dice, mira, si tú haces esto malo, va a pasar esto, ¿sí? Y el niño lo hace, pasa eso malo, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con Dios. Cuando Él nos está enseñando cosas y nosotros absorbemos como esponjas y Él nos enseña algo y nosotros simplemente le digamos que vamos solo a leer, digámoslo así, no a lo práctico. Simplemente pasamos por ahí ya. Y Dios nos dice y otra vez y pasamos otra vez por ahí. No, no captamos, digamos, lo que Dios quiere decirnos, lo que nos quiere enseñar. Simplemente Él sí va a lo práctico. Y entonces a lo práctico es cuando pasa algo y cuando cuando empieza a clamar y empieza a buscar de Él. ¿Sí? Y allí es cuando le dice a usted, pregunte ahora sí, ¿para qué? No pregunte por qué, sino para qué. ¿Mm? Y ese para qué es precisamente lo que ustedes tienen que buscar cada vez que algo esté pasando mal. No clamarle y pedirle a Él por qué, decirle, reclamarle a Él, no. Es, es buscar el para qué. Siempre hay un motivo para todo. Bueno, mi hijo sigue hospitalizado, estoy con mi esposa, los dos, porque pues mi otro hijo, Esteban, el de mayo, lo tiene mi suegro. Entonces él sigue allá hospitalizado, pero yo estoy feliz y contento porque aprendí y porque Dios me ama. Aprendí y supe entender que Dios me ama y que Dios quiso enseñarme antes de que me pasara algo más. Sí, antes de que siguiera por ese camino que no era. Dios quiso cogerme y enseñarme con esto y aprendí. Entonces al aprender estoy aquí parado precisamente. Y aprendí que Dios es el dueño de todo. ¿Sí? Y hablando del dueño de todo, ¿saben? Voy a contar un cuento, una historia, digámoslo así, de por qué Dios es el dueño de todo. ¿Sí? Y como les decía, del televisor y todo eso es creado por Dios. Así ustedes van a decir, no, pero ¿cómo así si eso es creado por el hombre? No. Les voy a contar una historia. Yo soy ruso. ¿Sí? Van a decir que es ruso, ¿no? Constructor. Pero popularmente se le llama ruso, ¿no? Ah, y se habla ruso. 5 palabras ahí, siquiera anótelas en ruso. A ver, busquen un lápiz y anoten esas 5 palabras en ruso que les voy a decir. Y las estudié durante 30 como, ¿no? Como 20 años estudiándolas. ¿Ya? Bueno, ahí van. Pásame el palustre chino. ¿Sí? Son 5 palabras en ruso para que las tengan ahí bien copiaditas. Bueno, después de eso, que yo sé que no se van a reír mucho, pero bueno. Voy a hacer el ejemplo de esta historia precisamente con la construcción. Había una vez un hombre que era muy inteligente, había sido científico, había sido eléctrico, había sido muchas cosas y tenía mucho conocimiento sobre tecnología y sobre muchas cosas. Este hombre trabajó en la construcción porque digamos que no encontraba nada más que hacer y se fue a la construcción a trabajar, ¿no? Entonces tuvo un ayudante. Entonces le decía precisamente, le hablaba en ruso como les hablé a ustedes, chino, pásame el balustre, chino, pásame esto, chino, pásame lo otro. Entonces aquel ayudante le mamaba mucho gallo, no le hacía caso, eh, eh,
perdía mucho el tiempo, no le ayudaba como era. Entonces él simplemente lo echó. Al otro día fue y consiguió otro ayudante. Este ayudante llegó a lo mismo, ¿sí? Pero ya era muy acelerado, entonces quería todo rápido, que hasta qué horas trabajan, ¿sí? Cosas como esas. Y aquí hasta qué horas trabajan. Yo sé que algunos de los que van a ver allá me van a entender. Ya quería irse, ya no quería hacer muy rápido todo. Entonces él también se estresaba y le decía, ya cálmese un poquito ya. Entonces tampoco le sirvió este ayudante, ¿cierto? El uno por calmado, el otro por acelerado, ¿cierto? Entonces así pasó, pasaron muchas semanas y él ya desesperado porque no conseguía un buen ayudante, dijo, pero si yo soy inventor, yo soy creador. Allí durmiendo antes de dormir se empezó a pensar, yo puedo hacer, yo puedo hacer un ayudante que de verdad sea perfecto. Yo puedo hacer un hombre que sea perfecto. Y entonces le dijo a Dios, Dios, ¿sabe qué? Voy a hacer un hombre que sea perfecto. Yo puedo crear un hombre que sea perfecto. Y entonces Dios se puso a mirarlo desde arriba y se reía, yo creo, desde arriba y decía, usted va a ser un hombre perfecto. Sí, yo lo voy a hacer perfecto. ¿Lo puedo hacer? Dios le dijo, bien, hazlo. Te quiero ver, hazlo. Claro, él todo emocionado empezó, ahora sí empezó a notar lo que le iba a poner al hombre perfecto, tan, que no moleste, que no me... Todo. Eh, Al hacer esto entonces empezó, bueno, ahora sí voy a reunir los ingredientes, vamos a hacer, anotó y tal. Fue y trajo el agua, fue y trajo el barro, empezó a colocar todo allí, fue y trajo una olla, fue y trajo muchas cosas, muchos instrumentos con los que iba a hacer el hombre, ¿cierto? Cuando Dios lo ve haciendo esto, se asoma desde arriba, desde los cielos y le dice, no, le quita todo lo que tenía, todos los ingredientes que tenía. Y entonces le dice, pero ¿por qué si usted me dijo que podía hacer que podía ser el hombre perfecto, que podía crearlo, por qué me va a quitar los instrumentos? Por eso, se puede crear un hombre perfecto. Entonces cree sus mismos materiales, cree sus mismos instrumentos, cree su misma agua, cree su mismo barro. ¿Mm? Allí termina esta historia y ¿saben por qué? Porque Dios es el único que puede crear. ¿Sabe qué significa crear? Hacer algo de la nada. Y aquí me tengo que acordar porque no tengo muchos minutos de grabación, ¿sí? Pero ya pues, me toca hacer 2 videos hoy, entonces corto aquí y seguimos en el otro.